Bien, pues ya estamos en el aire. Bueno, como decía antes de que empezase la grabación, gracias a Alberto Rollo por sacar un hueco en estos días festivos para tener un encuentro con nosotros. La idea que pretendíamos llevar a cabo Marga y yo era retomar un poco algunas de las cuestiones que habían salido en el directo que hicimos en febrero, en el que tú, Alberto, participaste junto con otra gente y que, bueno, fue bastante bien acogido. La gente que lo vio nos dijo que había estado muy bien, que había sido muy interesante. Incluso, como sabéis vosotros dos, hubo gente que también se animó a decirnos quizá qué gente deberíamos haber invitado y qué gente no deberíamos haber invitado, pero bueno, dejemos eso de lado. Estamos encantados de estar contigo de manera un poquito más individual. Hago una breve presentación tuya. Por favor, Alberto, corrígeme si me equivoco en algo o si hay alguna cosa que se debe añadir o alguna cuestión. Alberto Rollo es guitarrista clásico y es musicólogo, profesor de secundaria, donde impartes asignatura de música y haces colaboraciones como columnista, al menos en Diario de Navarra, Magisterio, ABC, El País, La Razón o El Mundo, al menos en estos diarios. Y también estás en las redes sociales, de manera prominente en Twitter, con el perfil Profesor Atticus, y eres autor de diferentes libros. Los que yo tengo controlados son contra la nueva en orden cronológico, si no me equivoco, contra la nueva educación, la sociedad gaseosa, cuaderno de un profesor y breviario antipedagogista. Bueno, entonces, como decía antes, el objetivo de esta charla es un poco indagar en algunas de las cuestiones que aparecieron en el directo para obtener respuestas más precisas a una serie de cuestiones. Entonces, empiezo yo con la tanda de preguntas y la primera es, te la leo. En tus libros, Contra la nueva educación, Cuaderno de un profesor, La sociedad gaseosa y Breviario antipedagogista, has defendido una visión crítica hacia lo que has llamado pedagogismo, un término paraguas que sirve para cubrir muchas tendencias educativas, incluso sociales, actuales. ¿Cómo las caracterizarías rápidamente y por qué crees que es importante exponer sus efectos negativos? Bueno, pues nada, buenos días. En primer lugar, gracias a vosotros, por supuesto, por la invitación. Nada, añadir simplemente que publiqué también un último librito pequeño, breve, que se titula precisamente Contra el pedagogismo, con letras inquietas, ¿vale? Editorial con la que en 4 o 5 meses probablemente publiqué un nuevo libro. Bueno, respecto al pedagogismo, yo lo definiría básicamente como la hipertrofia de la pedagogía. Lo que yo percibo en estos últimos tiempos, en realidad viene de muy atrás, es que definitivamente los pedagogos están siendo ya casi suplantados por los pedagogistas. El pedagogismo sería, en este sentido, la consideración de la pedagogía no como una herramienta al servicio del conocimiento y con el fin último de ayudar a los alumnos, sino como servidora de sí misma, para entendernos. Es decir, digamos que no sirve como servimos los profesores al saber, a la cultura y al conocimiento, y finalmente a los alumnos, sino que termina en la propia pedagogía. Esa sería un poco la idea. Esto conlleva básicamente terminar de sustituir el qué por el cómo, para entendernos o para explicarlo de otra manera, ¿no? De En mi acuerdo. opinión, siempre el qué debe determinar el cómo. Y según los planteamientos pedagogistas ocurre precisamente al contrario, ¿no? Es el cómo el que determina el qué. Nosotros no podemos como docentes plantearnos un método u otro si no tenemos claro qué es lo que queremos conseguir. Y hoy día los debates educativos están todos viciados porque este fin último de la enseñanza no está claro, ¿no? Ahora mismo estamos discutiendo si realmente la escuela está para procurar bienestar o para procurar conocimientos. Mientras esta disyuntiva no la tengamos resuelta, al final todos los debates no dejan de ser debates superficiales. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. En el directo de Grok y Seguimos de febrero de 2023, te referiste al interés del estudiante por moverse en un terreno familiar, lo que forma parte de su vida cotidiana. Algunos profesores de secundaria han defendido precisamente que la enseñanza debe ir por ese camino, es decir, trabajar a partir de lo que los estudiantes consumen y ven en su realidad. Otros pensamos que, sin despreciar ninguna metodología de entrada, lo que debería hacerse en los centros educativos es precisamente llevar a los estudiantes a realidades que no conocen, sacándoles de su zona de confort e incomodándoles en cierto sentido. Por tanto,
para que, en primer lugar, las conozcan, las descubran y, si es posible, las disfruten. ¿Cómo es posible defender este discurso en el entorno sociopolítico actual, donde las relaciones estudiante-profesor se interpretan cada vez más en una clave casi neomarxista? Ujú. Marxista, me imagino que en referencia a Groucho Marx, más bien, porque no termino de encontrar el marxismo. A ver, yo creo que hay dos posturas encontradas y creo que además las dos son dañinas. Por un lado está la postura del que entiende que los gustos del adolescente siempre son malos y hay que despreciarlos por sistema. Esta postura tiene poco sentido, que entre otras cosas supone olvidar que todos hemos pasado la adolescencia. Y luego está la otra postura, es la de pegarnos a los intereses y a los gustos del alumno, lo cual para mí es un error tan importante como el anterior, porque nosotros lo que tenemos que intentar es precisamente afinar a nuestros alumnos y conseguir que esos gustos que ahora son limitados se vayan ampliando. En ese sentido, yo tengo clarísimo que nuestra postura es mucho más, o nuestra labor tiene mucho más que ver con incomodar a nuestros alumnos que con mantenerlos en la zona de confort, que diría un psicólogo cursi, ¿no? Hoy día. Bueno, nosotros ya sabemos lo que escuchan. Yo como profesor de música sé lo que escuchan mis alumnos adolescentes. Si me quedo con eso, no les voy a ayudar mucho, no les voy a enriquecer. Ahora, eso no significa que yo tenga que burlarme de sus gustos, al contrario, me puede servir conocer esos gustos y esos intereses para llevarlos a mundos que para ellos son desconocidos. Y yo creo que esa es una de las, no solo es una de las claves de nuestra profesión, sino que es una de las labores más hermosas que tenemos, ¿no? Que es precisamente adentrarlos en esos mundos desconocidos, seguramente por ellos mismos no intentarían acceder, ¿no? Creo que la clave está un poco en tomar esa posición que en realidad, aunque está mal vista y está considerada radical, es una postura muy intermedia, es una postura muy equilibrada. Es decir, hay que conocer a nuestros alumnos. Obviamente tendríamos que hablar también que para conocer bien a nuestros alumnos no podemos tener 30 y tantos en clase. No. Si las condiciones fueran las adecuadas, lo ideal es conocer bien los gustos de nuestros alumnos, pero precisamente para ampliarlos, no para quedarnos con ellos, ¿no? Porque si no, terminamos al final, no se dice, hay que situar al alumno en el centro del aprendizaje. Bueno, pero si nosotros colocamos al alumno en el centro y no al conocimiento, lo que estamos haciendo es convertir al alumno en un cliente. Y al cliente no hay que enseñarle, no hay que educarle, al cliente hay que satisfacerle. Si queremos satisfacer, buscaremos unas estrategias que pueden servir para satisfacer, pero quizás no para enseñar, ¿no? Para educar, que es lo que nosotros en teoría debemos buscar. Pero volveríamos a la cuestión anterior. Es que no tenemos todavía claro, no estamos todos de acuerdo en que nuestra misión es educar, es ampliar gustos, es refinar, sino que más bien lo que nos están pidiendo es que nos pleguemos a esos gustos, ¿no? En lugar de adentrarlos en esos mundos desconocidos, nos piden que, no, que los dejemos totalmente limitados a lo que ya conocen ellos. Sí, ahora cuando hablabas de visión equilibrada, me ha venido a la cabeza, bueno, que de hecho eso también incomoda mucho, es decir, que haya una persona que sea equilibrada, ecuánime, equidistante, eso no suele gustar, o sea, por defecto a quien no caes bien, que seas equidistante va a tomarlo como argumento para ponerte en el otro lado del espectro, ¿no? Es también algo, ya te digo, que trasciende a la educación, que lo ves en todos los sitios, ¿no? Que no creo, mi percepción al menos es esa. Y además que vivo en Cataluña, pues eso, la posición de equidistancia respecto de ciertas cuestiones te pone en un extremo, quieras o no. Sí, la equidistancia es como la igualdad de oportunidades, que es buena como punto de partida, nunca como punto de llegada. Uno no puede pretender terminar en la equidistancia, sino planteársela siempre a priori para cuestionar tus propios postulados, ¿no? Siempre tienes que estar en continua revisión, igual que como profesor vas constantemente actualizándote y nunca das la misma clase y nunca preparas los mismos materiales. De igual forma, yo creo que uno también tiene que ir evolucionando en el pensamiento. El pensamiento no puede ser monolítico y uno tiene que ir matizando. El problema es que tampoco podemos cambiar de blanco a negro constantemente porque eso significa que uno no tiene criterio. Pero sí que es bueno aspirar de alguna manera a esa equidistancia intelectual que te permite plantearte cada cierto tiempo si realmente lo que estás defendiendo tiene sentido o si has de matizarlo. Uh Eso -huh, es importantísimo, creo. uh -huh. Totalmente de acuerdo. Vale, paso a la siguiente. ¿Dirías que es crucial que el profesor sea un experto en la materia que va a impartir? ¿Por qué? ¿Y por qué crees que, al menos en nuestra opinión,
eso se considera cada vez menos importante, que es un debate que también está, entre otros sitios, en las redes sociales. Para mí es esencial. Es que no puedo concebir la enseñanza de otra manera. La enseñanza en las etapas bueno, no en la etapa en la que yo trabajo, en todas las etapas, porque muchas veces se tiende a pensar que si el nivel que uno ha de impartir no es muy alto, no necesitas muchos conocimientos o conocimientos muy profundos sobre lo que tienes que enseñar. Yo creo que es un error tremendo y que debería subsanarse ya desde la primaria. También un maestro debe tener un profundo conocimiento. Es verdad que el maestro es más generalista y lo que tiene que disponer es de una buena cultura general, y en la secundaria hablamos ya de profesores especializados en un campo determinado. Pero yo no encuentro muchas opciones de ser didáctico si no domino algo. Y además es que pienso que los alumnos, que a pesar de lo que algunos creen, no son tontos en absoluto, son personas inteligentes y capaces, se dan cuenta enseguida de si tú estás impartiendo clases sobre algo que dominas o estás haciendo como que lo dominas. Porque no es lo mismo, no puedes ser convincente, y eso uno lo nota cuando un motivo u otro igual no ha podido preparar la clase todo lo bien que querría haberla preparado y no termina de estar convincente. Entonces, yo creo que no hay otra opción que dominar la materia. A partir de ahí, uno empieza a ver diferentes posibilidades y se le multiplican las estrategias didácticas y las opciones. Si uno sabe poco, pues lo más que puede hacer es contarlo de mala manera y terminar cuanto antes. Por mucho apoyo tecnológico que tenga, por mucha parafernalia que utilice, en el fondo es la palabra. Yo suelo decir muy a menudo que si un profesor llega a clase y no le funciona el ordenador y no va al proyector y no puede recurrir a nada y tiene que limitarse a la palabra, si es incapaz de dar clase, tiene un problema muy serio. Uno debería ser capaz de no necesitar nada más que la palabra para impartir una buena clase. Lo que no significa que tengamos que renunciar a todas las posibilidades que tenemos hoy día, seríamos idiotas. Interesante, sí. Bueno, sí, la verdad es que sí. Hola Alberto, ¿qué ¿Qué tal? tal? Bueno, aquí estamos tratando temas mucho más específicos, ¿no?, que en el directo, y yo voy a continuar con las preguntas así un poco variadas, pero que todas más o menos van en la misma línea, ¿no?, de nuestra profesión y lo que nos gusta y lo que nos estamos implicando, pues es normal, ¿no?, que se traten temas muy interesantes con los que no todo el mundo puede estar de acuerdo, aunque creo que son la base, como decimos, ¿no?, para que la educación avance, porque al final que tomemos posiciones tan radicales no ayuda porque no vamos a una y al final realmente quien lo padece es el alumno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo dirías que ha cambiado la labor del profesor en los últimos 10 años? Tampoco nos vamos a remontar mucho más atrás, ¿no? ¿Se ha burocratizado más? Que yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo. ¿Se ha priorizado el conocimiento? Bueno, aquí no todo el mundo estará de acuerdo. ¿Y cómo ha cambiado, sobre todo, la relación entre profesor y alumno? Que yo creo que este tema es bastante importante en estos tiempos que corren. Bueno, sobre los cambios que ha habido, en realidad siempre, a veces tengo la sensación de que de diferentes formas estoy repitiendo siempre lo mismo, pero es que realmente cuanto menos espacio dejamos al conocimiento, más hueco dejamos para todo lo demás. Entonces, es inevitable que si el conocimiento va perdiendo peso en la enseñanza, lo cual ya asusta, ¿no?, una frase así, pero es cierto, el conocimiento cada vez pierde más peso en la enseñanza. Parece un sinsentido, pero esto es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, todo lo demás gana peso, ¿no? Y uno de los motivos es el aumento exageradísimo de la burocracia. Por supuesto que ha aumentado. No es que sea de ahora, ya llevamos unos años, pero va a más. Y es verdad que ahora mismo tiene que ver también con el menor peso que se le da al conocimiento. Al final el profesor está un poco bajo sospecha. A veces parece que más que permitirnos preparar bien nuestras clases, lo que se nos exige es que justifiquemos qué hemos preparado, cómo lo hemos preparado, cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos evaluado. Llega un momento en el que lo que no tenemos es tiempo para hacerlo. Al final se le está dando tanta importancia a todo lo de alrededor que lo verdaderamente esencial es lo que queda desdibujado. Sí, sí. En cuanto a la relación entre los alumnos y los profesores, pues es verdad que
esto ya es muy antiguo, ¿no? Esto de pedir que sea una relación horizontal, pero es una estupidez. No tiene ninguna lógica porque no puede haber una relación de igualdad entre dos personas cuando una sabe, otra todavía no sabe y la primera tiene que enseñar a la segunda. Entonces, desde esa premisa ya no hay una relación de igualdad, hay una relación que es vertical porque alguien a nivel intelectual, a nivel de madurez, a nivel de conocimientos está aquí y la otra persona está más abajo. Y esto no supone ninguna ningún intento de humillar a nadie ni de someter a nadie, es todo lo contrario. Y de hecho creo que los alumnos lo asumen con mucha más naturalidad que todos nuestros expertos educativos que consideran que hay que igualar esa relación. No necesita ser igualada, lo que se necesita es una relación de respeto y, si me apuran, de cierta admiración desde el alumno hasta el profesor. Yo creo que en este sentido es fundamental, no ya que el profesor sea alguien brillante en su especialidad, sino que al menos sea una persona competente y que pueda llegar a contagiar cierto entusiasmo y cierta admiración en sus alumnos. Esto yo creo que es esencial. Por eso esto me lleva a que la relación es inevitablemente vertical e inevitablemente jerárquica, pero jerárquica de una forma mucho más natural, como digo. Sí, sí, la jerarquía hay que entenderla bien y en este sentido tienes toda la razón, ¿no? Y después parece que a cada paso que damos tengamos que hacer un papel, ¿no? Esto también se ve, por ejemplo, en las salidas culturales, que también es una enseñanza, ¿no? Fuera del aula. Y hay que hacer tanta burocracia que al final el profesor se cansa y no organiza nada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto también nos quita peso, nos quita autoridad, porque parece que nos tengamos siempre que salvaguardar las espaldas para hacer cualquier cosa, ¿no? Y ese también para mí es un aspecto negativo de la burocracia. Sí, pero yo siempre pienso que en el fondo es todo una excusa para evitar enseñar. Lógicamente, al que sabe poco, esto le viene muy bien, que puede hacer mucho papeleo y justificar un trabajo que tiene muy poco que ver en realidad con el trabajo de maestro, que es enseñar a tus alumnos, enseñar tu disciplina, enseñar lo que sabes. Bueno, pero para eso hay otros cargos, ¿no? Que hay Claro, 20.000 cargos en un centro educativo y realmente a quien le guste la gestión, que también, bueno, es lícito, pues que a lo mejor se encargue de eso, ¿no? claro, porque es necesaria. Además, una burocracia que no enfangue, una burocracia que facilite Mm, es importante, pero sí. evidentemente, pues de la misma manera que uno no puede hacer el papel de psicólogo porque no es nuestra especialidad, pues no podemos tampoco convertirnos en burócratas. Nosotros somos maestros y tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar aquello que sabemos a nuestros alumnos y sobre todo se nos tiene que descargar de todo aquello que impide que nos centremos en una labor que no es fácil, que además es muy bonita. Entonces, la mayor desmotivación para un profesor es no poder enseñar. Exacto, eso es verdad. Y mucha gente está cansada precisamente porque no puede enseñar, ¿no? Porque no hay un clima adecuado en el aula. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con las redes sociales, porque hay mucha presencia de profesorado en redes sociales y la verdad es que es un foro con muchas ventajas y aspectos positivos, ¿no? Compartir información, debatir, hacer consultas, pero otras que no son tanto, ¿no? Insultar, victimizarse, justificarse, visibilizarse, añadiría. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué sigues en ella? Sobre todo en Twitter, ¿no? Que es bastante, bueno, combativo. Pero si crees que es valiosa que la opinión tuya esté presente en Twitter y crees fundamental combatir ciertas opiniones. No sé hasta qué punto es representativo del debate que hay realmente en los institutos o en los colegios. A ver, yo sinceramente trato de evitar cada vez más discusiones largas que no van a ser productivas porque ni el formato ayuda ni las posiciones tan escoradas favorecen un debate sano. Entonces sí que suelo de cuando en cuando eh, escribir algún hilo, pero lo hago más casi como banco de pruebas para después un poco poner un poco bueno, exteriorizar un poco lo que estoy pensando y que me sirva un poco para desarrollar algunas ideas, contrastar. Muchas veces viene bien quizás bueno, poner algo por escrito y a lo mejor ves que te lo rebaten y efectivamente te das cuenta de que no has estado muy atinado. Eso también es útil.
Las discusiones muy largas en Twitter cada vez tengo menos, Antes sí era un poco más beligerante, pero ya le veo, no sé, me está haciendo mayor, le veo menos sentido porque además no suelen llevar a ningún sitio. Bueno, al final son posturas tan contrapuestas, ¿no? Que, en fin. Sí. La siguiente pregunta tiene que ver con las relaciones entre universidad y secundaria, ¿no? Porque parece también incluso que primaria sea un nivel en el que no tengamos que tener relación con secundaria y eso tampoco es así, o incluso en la universidad. Por lo tanto, desde GROC siempre pues, hemos intentado fomentar las relaciones entre universidad y secundaria que históricamente pues, han sido flojas o inexistentes. ¿Cómo crees que es o deberían ser estas relaciones? Y si piensas que es importante trabajar esta relación o no, secundaria, pues bueno, que se centre en secundaria, ¿no? O primaria en primaria. Desde luego pienso que la educación es educación y creo que es un error pensar que son compartimentos estancos y separar las etapas porque inevitablemente de una etapa vamos a pasar a la otra. De hecho, creo que de las etapas más importantes, de las etapas educativas, la más importante es la primaria. Y sobre todo los últimos cursos de primaria en los que me parece que se están cometiendo errores de bulto porque se está dejando de lado toda la base del conocimiento que es esencial para que los alumnos puedan estudiar y puedan continuar estudiando y puedan hacer eso que hablan de aprender a aprender, que se supone que tiene que ver con que tengan cierta autonomía. Es imposible tener autonomía sin una base medianamente sólida de conocimientos y yo creo que quinto y sexto de primaria son la clave para toda la educación posterior y ahí es donde se debería echar el resto y ahí es donde deberían entrar el menor número posible de estrategias no avaladas por los estudios, excéntricas, superficiales. Deberíamos de alguna forma regresar a la educación más tradicional, sobre todo en quinto y en sexto, porque podemos experimentar en etapas superiores, pero hacerlo con niños que están en una edad esencial para después poder continuar los estudios, me parece que es un error gravísimo. Y yo creo que ahí es donde deberíamos estar todos mirando, mucho más que a la universidad, porque al final el que llega a la universidad, bueno, mal que bien ya tiene una cierta edad, pero entonces estos son cursos complicados y yo veo que muchas veces se dejan de establecer esas bases ahí. Bueno, sobre todo creo que se está innovando bastante en primaria cuando se debería ir a la raíz, ¿no? A leer, escribir, una base sólida de matemáticas y luego, como comentas, ¿no? Los cursos estos tan clave para dar un paso un poquito a la especialización, lo que es secundaria, evidentemente, pero que tengan una base sólida, si no llegan a secundaria realmente con muchas carencias de base. Claro, es esta idea bueno, de pretender ser creativo sin tener una base sólida, ¿no? Yo recuerdo que solía comentar Albert Boadella, ¿no? En estas escuelas de arte en las que el primer día te dicen, pinta lo que sientas. Se quedaba muy distraído. ¿Cómo voy a pintar lo que siento? Pues tendré primero que aprender a dibujar, tendré que aprender los colores y es un poco esto, ¿no? O sea, nos ponemos a experimentar y esto ocurre mucho en la primaria, ¿no? Los niños tienen que experimentar, aunque los niños claro que tienen que experimentar, pero tienes que darle herramientas para que experimenten. Cuando en mis clases bajamos la improvisación, yo tampoco, bueno, de hecho suelo hacer a veces un experimento que es repartir instrumentos por toda el aula, dejarles improvisar como quieran y ellos mismos son conscientes del desastre y del caos que supone una improvisación absolutamente libre sin ninguna norma. Después ya es cuando les explico que incluso la improvisación se basa en una serie de normas, luego las cuales ellos luego pueden jugar y a partir de ahí sí ya pueden salir cosas interesantes, pero la absoluta improvisación de todo, pues bueno, no tiene sentido. En cualquier caso puede tenerlo cuando alguien dispone de un talento extraordinario, no somos la mayoría. Ya. Y la última, así un poco más profunda, ¿cuál crees que son los retos más importantes que debe afrontar la educación ahora mismo? Bueno, resumido, porque evidentemente esta pregunta es muy amplia, ¿no? Sí, bueno, lo hemos dicho, definir la función de la escuela. Porque a partir de aquí ya podríamos ver de qué manera cumplimos con este objetivo, pero si no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que pedimos a la escuela, o por lo menos lo que yo le pido a la escuela para mis hijos y para mis alumnos no es lo que piden otras personas. Entonces, si en esto no estamos de acuerdo, difícilmente podremos consensuar los métodos más adecuados. Si yo quiero que mis alumnos estén felices,
cómodos en clase, lo que tendré que hacer será muy diferente de si mi objetivo es que aprendan. Y no está reñido, porque está además perfectamente estudiado y perfectamente demostrado que el principal motor de la motivación es el aprendizaje. Un alumno se motiva conforme va viendo progresos en sí mismo. El alumno que se frustra es el alumno que deja de aprender. Por lo tanto, si esto lo tuviéramos claro, yo creo que ya entraríamos en un debate, ya sí sería un debate rico, sería un debate muy productivo, porque ahí cada uno podría aportar su visión de la enseñanza y todos podríamos complementarnos y enriquecernos con posturas distintas, estrategias que quizás no hemos empleado y que podemos emplear a llegar a ese mismo fin. Mientras esto no lo tengamos claro, bueno, nos enredamos en debates muchas veces terminológicos que creo que son importantes porque lo que decía Lázaro Carreter, ¿no? El andamiaje del pensamiento, ¿no? Que era el lenguaje para él. Es verdad que la terminología es importante, pero lo esencial es que tenemos que tener muy claro a qué se va la escuela, para qué estamos los profesores y sobre todo cuál es el fin último. Muy bien. Bueno, pasamos a un test rápido porque quedan más o menos 10 minutos de entrevista. Ha pasado volando y eso es muy buena señal. Describe brevemente un mal día, de aquellos en los que uno vuelve de trabajar a casa estresado, agotado o cabreado por la razón que sea. ¿Qué te puede perturbar más en un día, en un mal día? Pues aquí yo creo que muchos igual pensarían, pues, un mal comportamiento o una clase que no. En mi caso sería, pues, el día en el que tú sabes que no has estado fino, que has estado espeso, que no has tenido fluidez, porque ocurre, es inevitable, das muchas clases y no todas te salen bien. Entonces, es ese día que a lo mejor tú has preparado a conciencia la clase, además es un tema que te encanta, pero sabes que no has estado, te lo llevas a casa. Y eso molesta. Molesta porque estás dándole vueltas. Bien viene bien, porque la siguiente clase vas a cambiar cosas, vas a corregir cosas y seguramente te saldrá mejor. Por eso yo creo que es el mal día para el profesor, yo creo que tiene mucho que ver con esto, con pensar que no lo has hecho del todo bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, esto es así. ¿De qué te sientes más orgulloso como profesor? Ya sé que es una pregunta, pero bueno, a ver, todos nos tenemos que sentir orgullosos de algo. Sí, a ver, es una profesión en la que yo creo que uno no puede buscar aplausos y de hecho normalmente el reconocimiento si lo tienes, a lo mejor pasa desapercibido o te enteras al cabo del tiempo, pero yo sí tengo la sensación de recibir aprecio de mis alumnos, de que me aprecian y sobre todo la sensación de que han disfrutado y han aprendido en mis clases, porque llevo ya varios años en un mismo sitio, vivo y trabajo en un sitio que es pequeño y eso hace que tengas, bueno, bastante contacto, ¿no? Con los alumnos, es bastante distinto de los sitios grandes, ¿no? Entonces, esa sensación de aprecio sí que es muy reconfortante y sobre todo la idea de que han pasado por mis clases y guardan buen recuerdo. Muy bien, sí, porque es verdad que últimamente parece que hay mucho reconocimiento externo, ¿no? Del profesor con premios y con, bueno, Sí, con pero no hay premios para el que ha enseñado bien, hay premios al que ha innovado, al que ha, en fin. Bueno, porque es muy difícil también constatar, ¿no? Que uno ha enseñado bien. Al final todo es, bueno, enseño el proyecto y depende de si gusta o no, pues será premiado o Sí. no. Al final son los alumnos los que saben si tu trabajo Eso sí. ha estado bien hecho o ha estado mal hecho. Lo que pasa que es verdad que el reconocimiento es a largo plazo muchas veces, ¿no? Y no siempre es inmediato. Eso también es verdad. Sí, casi nunca, es verdad. Sí. Hemos hablado de la realidad de los alumnos. Relacionado con tu especialidad, y me gustaría que concretaras en qué tipo de contenido no desperdiciarías ni un segundo, ¿no? A pesar de que tenemos que ser respetuosos con los gustos de los alumnos. Es que mi asignatura es tan rica y tan jugosa para todo que yo no despreciaría nada. Realmente todo lo que tiene que ver con la música a mí me sirve y todo lo aprovecho. En el reggaetón. Obviamente no les doy clase de reggaetón, ya les gusta el reggaetón, a mí no me gusta. Trato de mirarlo bueno, pues con el cariño con el que recuerdo las porquerías que a mí me gustaban también cuando tenía su edad. A todos nos ha gustado eso, ¿no? Entonces, lo que intento es aprovecharlo y llevarlo a mi terreno. Busco la manera de conectarlo. Las letras subidas de tono eran habituales en el siglo de oro. Es decir, y ya había danzas que como el perreo, en aquellas épocas antiguas, también estaban muy mal vistas. Eso me sirve para hablarles de Góngora y hablarles de...
Y con eso, lo que hago es llevar el squab y sardina y ampliarles, que es la idea fundamental, ¿no? Entonces no hay contenidos todo me parece aprovechable. Otra cosa Bueno, es que, bueno, que lógicamente yo me centro en lo que me centro. Por otro lado, también, para mí el principal problema es cómo seleccionar. Yo querría darles todo y querría sacarle brillo a la asignatura y no tengo horas suficientes. ujú. Que además quiero montar repertorio, quiero tocar con ellos, entonces es imposible. Realmente lo que a mí me cuesta más es saber seleccionar cada curso, porque cada curso lo que hago es revisar de arriba abajo todo el material que he preparado, cambiarlo, modificarlo, elegir nuevas audiciones. El problema fundamental es ese, que es una asignatura tan rica y tan amplia que siempre te queda una herida de haber renunciado a este autor o no haber podido escuchar o analizar esta otra partitura. Bueno, y sobre todo también que sepan que no se ha descubierto la sopa de ajo, ¿no? Que como decías, pues también Efectivamente, viene sí, sí. de Claro, tiempo. está todos los clásicos, sí. Están los clásicos. Lo que pasa que, bueno, modernizado y al estilo de cada cual. Bueno, y para acabar, luego sí que Ángel cerrará la sesión. ¿Qué canción? Porque sabemos que te gusta el cine, ahí veo Kill Bill, ¿eh? Y otras películas de fondo, pero ya que eres profesor de música, para acabar, ¿qué canción clásica o más contemporánea definiría para ti la educación actual? Me voy a ir a una canción. Mira, os voy a decir dos. Una canción es una canción pop, pero es bastante antigua ya. Se publicó antes de que yo naciera. Yo la descubrí en un disco de vinilo que tenía mi padre, de Simon y Garfunkel, que es El puente sobre aguas turbulentas, que yo creo que es una canción que nos viene muy al hilo de la educación, ¿no? Porque los profesores estamos un poco ahí siempre, ¿no? Sobre aguas turbulentas. Parece que nos están siempre poniendo palos en las ruedas y complicando la labor de enseñar, ¿no? Cada vez es más difícil. Y luego, por otro lado, así recomiendo para quien no conozca y le apetezca escucharlo, un madrigal de Claudio Monteverdi. Es el madrigal titulado Céfiro Torna. Céfiro era el dios del viento en la mitología griega, que anunciaba la primavera, y que es bueno, Monteverdi fue un innovador de los de verdad, fue un revolucionario en el siglo XVII y en esta ocasión bueno, es una canción que se basa en un esquema muy rígido, que es el esquema de la chacona, una serie de líneas de notas graves que se repiten durante toda la canción a modo de ostinato. Y es muy curioso porque ese esquema tan rígido es el que permite después improvisar, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que es necesario a veces tener un esquema y unas ciertas normas que son las que luego nos permiten improvisar, que es un poco lo que hacemos los profesores, ¿no? Intentar tener muy claro un dominio muy profundo de lo que hacemos. Después, sobre eso, lo que hacemos es adaptarnos a las circunstancias, que son muchas y muy variadas. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una entrevista, a mí se me ha hecho cortísima y ha sido breve en realidad, ¿no? Pero creo que de aquí podemos estirar del hilo y que cada uno piense y reflexione, ¿no? Sobre lo que se ha planteado aquí. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Igualmente. Sí, sí, igualmente estoy de acuerdo con Marga. La verdad es que el tiempo se ha pasado volando. Encantado de hablar contigo, encantado de leer lo que escribes, también de ver tus intervenciones en las redes sociales. Me ha gustado, voy a tomar un poco una idea de una de las preguntas que te ha hecho Marga para cerrar, que es la de, me parece crucial, lo que comentabas de definir cuál es el objetivo de la escuela, ya sea primaria, secundaria, incluso en la universidad. Yo lamentablemente solo doy clase en la universidad y lo digo honestamente, no hice en su día, lamentablemente, no hice el curso que me hubiese permitido plantearme ser profesor y eso es algo que con el tiempo, con el paso del tiempo cada vez lamento más. Entonces, me parece que también es importante definir cuál es el papel, no solo de la escuela, que me parece crucial, más importante que el de la universidad, pero ya que yo estoy solo allí, pues incluso en ese ámbito sí que creo que también se debería definir más bien para qué está, porque tengo la sensación de que tampoco es el lugar de conocimiento y de avance, supuestamente de descubrir nuevas cosas para que luego pasen a la sociedad, idealmente a través de la escuela, ¿no? Que es el lugar más importante. Ahí es donde deberían trasladarse esos avances en el conocimiento, esos descubrimientos, para que luego mejoren la sociedad a partir de ahí. Pero tengo la impresión de que también en la universidad hay poca claridad sobre cuál debería ser su función. Importa más quizá estar en tal o cual ranking, en tal o cual posición,
o incluso defender ciertas ideas que son más que pertenecerían casi más al ámbito político. Claro, las universidades, me imagino, al ser menos, pues tienen más prominencia, aunque sea solo por una cuestión de que hay menos universidades, hay más centros, y bueno, están más vinculadas a la política probablemente, y a veces veo más afán por transmitir ciertas ideas políticas con las que uno puede estar de acuerdo o no, que simplemente en centrarse en el conocimiento. Y eso es algo, lo hablo con bastantes profesores de mi departamento, que si echa uno la mirada hacia atrás, han cambiado bastante las cosas en los últimos 10 años. No hay que irse a los últimos 20, que es cuando yo empecé la universidad, 25. Y bueno, creo que el objetivo es común en todos los niveles, un poco definir qué es lo que queremos que sean los dominios de estudio para mejorar la sociedad. Y bueno, con esa idea me quedo y espero que entre todos pues seamos capaces de dar pasos hacia ese sitio y bueno, y resistir las olas de otras tendencias que son muy fuertes y están muy presentes. Entonces, bueno, pues desde nuestros pequeños rincones pues intentaremos contribuir a eso. Efectivamente, yo creo que es algo que afecta a todas las etapas. Es una cuestión que tiene que ver con es una cuestión que en realidad tiene que ver con la educación y tiene que ver con la sociedad que tenemos, ¿no? Y al final siempre se suele decir que si hay que mejorar la sociedad para mejorar la escuela, o es al contrario. Yo creo que mejorando la escuela inevitablemente mejoraríamos la sociedad, y por eso es un campo de batalla tan importante, y por eso merece la pena seguir peleando, ¿no? Al final desgasta, porque reivindicar que el profesor tiene que enseñar, pues bueno, es ser a veces agotador, pero bueno, hay que tomar aire de cuando en cuando y continuar, porque yo creo que la empresa bien vale la pena. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por sacar un poco de tiempo para nosotros y estamos en contacto. Muy bien. Gracias. Venga, hasta luego. Listo, Buenos días. Hasta luego.